Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, pues es solamente un versículo y todos juntos vamos a disfrutar de esta palabra de Dios. Le vamos a poner atención concienzudamente y posteriormente vemos qué es lo que hoy nos habla el Señor. Dice así la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos cubra y que tu Santo Espíritu, Señor, nos capacite, Señor, para todo lo que tenemos, Señor, que aprender, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que llevar a la práctica, los mandamientos, Señor, que tenemos que realizar, Señor, según tu voluntad. Padre Santo, Señor, cúbrenos, Señor. Sé tú, Señor, nuestra cobertura, Señor. Sé tú, Señor, nuestra protección, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito, y que en este tiempo, Señor, tú nos guíes hacia aquello que, Señor, que tú quieres que aprendamos. Y que quede, Señor, semilla fructífera, Señor, en cada uno de nosotros, cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, este mensaje pues está basado en un estudio que se hizo un día en una reunión de los estudios bíblicos del jueves, pero bueno, se adaptó, ¿verdad?, también para que fuera un mensaje. Y creo que para muchos el día de hoy pues tiene mucho que mostrarnos esta palabra con respecto a nuestra propia vida. Este versículo que acabamos de leer es muy usado en la iglesia, es un versículo de mucho consuelo, es un versículo que se cita constantemente y dice y habla sobre la ansiedad. En otras versiones bíblicas la ansiedad se sustituye por preocupación o preocupaciones. Pero bueno, la ansiedad o la preocupación es un tema que nos atañe, ¿verdad?, en estos tiempos. Hoy en día vivimos preocupados, ¿verdad? Lo que ahorita comentó Miriam, que sucede aquí y allá, que aquí pasó esto, acá pasó el otro, ¿verdad? Nos llena de preocupación, nos llena de ansiedad. Más aparte, nuestra propia vida, estarla viviendo, ¿verdad?, llena de preocupación. Según datos oficiales, por poner ahí un ejemplo, a raíz de la pandemia, el 50% de la población sufre o sufrimos, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, algún tipo de ansiedad. Antes de la pandemia, este porcentaje estaba en un 35%. Y después de la pandemia aumentó un 15% más, de tal manera que prácticamente la mitad de la población sufre de algún tipo de ansiedad. Y esto ha llevado a que aumente también el índice o la tasa de suicidios, según los datos oficiales, a un 11%, o sea, 11% más, ¿verdad?, del aumento en la tasa de suicidios. Entonces la ansiedad es un tema que bastante nos preocupa, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? La ansiedad no da ansiedad, ¿verdad? Entonces, básicamente la ansiedad se puede definir como la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Entonces vienen versículos como este que acabamos de leer que pues nos dan tranquilidad,
nos dan paz, pues los leemos, nos habla el Señor. Pero la pregunta puede ser, ¿cómo le hacemos para echar nuestra ansiedad sobre el Señor? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo ponemos en práctica el hecho de que si me siento ansioso, quiero dejar de sentirme ansioso poniendo mi ansiedad en el Señor? ¿Sí? Entonces, durante mucho tiempo, yo, por ejemplo, en mi caso personal, tuve la disyuntiva de, pues, ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace echar la ansiedad sobre Él, verdad? Para que Él tenga cuidado de nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a ver 5 puntos que nos van a ayudar a echar nuestra ansiedad en el Señor. Muy bien, el primero es creerle a Dios. Es la base de todo, creerle a Dios. Ya creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es que realmente es un tema esencial. Realmente se te abre el panorama. Yo cuando recién me convertí, pues no tenía bien claro este concepto. Era una cuestión de nada más seguir creyendo en Dios. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Entonces, el primer acto que se espera de todo cristiano es tener fe, es creerle a Dios. Aquí, por ejemplo, hemos leído una palabra así de la Sagrada Escritura que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿le crees a Dios en esa palabra? Esa es la gran pregunta. O te pones así con la manita aquí, ¿verdad? ¿Cómo pues será? Pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, ahí está la gran diferencia. Entonces, el primer acto de toda obra de Dios en alguien que es su hijo es la fe. Vamos por favor al Salmo, si me acompañan. Salmo 118, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Salmo 118, versículos 8 y 9. Espero unos segunditos para que la mayoría lo tenga ya ubicado. Muy bien. Salmo 118, versículos 8 y 9 dice de la siguiente manera: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Este pasaje nos habla de confianza. Y estos pasajes, particularmente el versículo 8, se considera como el centro literal de toda la Biblia. ¿Sí? O sea, en el versículo 8 del Salmo 118 estamos en el centro de toda la Escritura. Entonces creo que nos da un bastante mensaje este aspecto, porque la confianza en Dios, creerle a Dios, la certeza de un buen desenlace, la certeza de que Dios tiene cuidado, la certeza de que sea lo que venga, habrá cuidado de Dios. Ese es el centro de la vida cristiana. Venimos aquí porque al menos, pienso yo, tenemos la suficiente fe de que le creemos a Dios en lo que dice su palabra. Lo que dijo Miriam hace un momento que la ONU dijo que es que sí pueden hablar de todo, pero de la homosexualidad no, ¿verdad? Pues es que no podemos nosotros parchar la Biblia, mutilar y bueno, este cachito sí, este cachito no. Pues no se puede hacer eso. Entonces, por lo tanto, tenemos que creerle a Dios. Nuestra fe se basa en aceptar todo lo que Dios nos ha revelado y todo el mandamiento que Él quiere que sigamos y todo lo que Él considera abominable y lo que considera santo. Entonces, ahí está la base de todo. Nosotros estamos en ese entendido, por eso estamos aquí. No venimos aquí como autómatas, ¿verdad? Es que es domingo, ¿verdad? O sea, y pues toca ir,
No venimos nada más así en ese aspecto. Venimos porque creemos que la palabra de Dios es verdad. Venimos porque creemos que Dios nos va a hablar. Venimos porque creemos que el Espíritu Santo realmente habita en nosotros. O sea, porque creemos todo eso, por eso estamos aquí. Entonces, el primer punto para echar nuestra ansiedad es creerle a Dios. Creerle lo que Él nos comunica. El segundo punto, amar a Dios y al prójimo. El amor engendra amor. Pero no estamos hablando aquí de esa versión de amor manoseada, ¿verdad?, que impera en los medios de comunicación. De amor es amor y todo vale y todo se puede y cualquier perversión y cualquier barbaridad. No estamos hablando, ¿sí?, de ese amor. ¿Sí? Estamos hablando del amor de Dios, del amor que Dios expresa. Y el amor que Dios expresa, en primer lugar, es sobrenatural. Y en segundo lugar, el amor que Dios expresa es un amor que implica sacrificio. El versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso Dios, cuando ama también con sacrificio, porque entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Ese es el amor verdadero. En Dios no hay amores libres. La expresión amor libre es una contradicción. Todo amor implica sacrificio. Todo amor implica algo a lo cual se tiene que renunciar para conservar ese amor. Ese es el amor verdadero en los términos de Dios. ¿Sí? De acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Ese amor se ajusta a la voluntad de Dios. Entonces el amor enmarcado en ese contexto, ese es el amor sobrenatural de Dios, el famoso ágape, del cual nos habla la Biblia. Entonces, en toda obra de Dios hay sacrificio. En el amor verdadero a Dios y al prójimo debe haber sacrificio. Sin embargo, Dios nos da la gracia para que incluso ese sacrificio no nos sea de pesar. Para eso Dios nos va capacitando y para que entonces podamos amar con libertad. Ahí sí implica la libertad, pero es diferente amor en libertad que amor libre, ¿sí? Entonces, con libertad podamos resistir los sacrificios que implica amar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, creerle a Dios, el primer punto. Segundo punto, amar a Dios y al prójimo, porque sin amor, pues entonces lo que hay en nosotros es otra cosa. Vamos a continuar todavía en este segundo punto. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Versículo 14. Salud. Fíjense, Colosenses 3:14 dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora, esperando que no sea mucha molestia, si pueden ir aquí luego a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice de la siguiente manera, está ahí adelantito de Colosenses, no está muy lejos. Hebreos 12:15 dice así, ¿ya lo tenemos todos?
porque creo que es esencial. Muy bien, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, ¿qué tiene que ver el amor con este pasaje que acabamos de leer? ¿Qué tiene que ver lo anterior de vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, con este pasaje de brotando alguna raíz de amargura os estorbe y todos sean contaminados, etcétera, etcétera? Que la amargura nos evita desarrollar el amor. Debemos de quitar de nuestro ser toda raíz de amargura. Pensemos en todo lo que Dios nos ha ayudado y nos sigue ayudando hasta este momento. Pensemos la gracia de Dios en que hasta este momento nos ha dado vida, respiración, conciencia y funcionamos bien de nuestra mente, de nuestras facultades, y eso es amor de Dios reflejado en nosotros. Piensa de todas las gracias que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que nos ha concedido y nos ha dado. Pero sin embargo, muchas veces la amargura detiene el proceso del amor. Si te vas a cuidar de la ansiedad, cuídate también de la amargura. El amor se acaba cuando la amargura crece. La amargura yo la defino como algo que nosotros deseamos más de lo que deseamos a Dios y no lo obtuvimos. Esa creo que es una buena definición de amargura. Algo que se ama más que a Dios, pero no lo obtuviste y te amargaste. Y en la actualidad hay una plaga de amargura. Hay una plaga de amargura en los matrimonios. Hay una plaga de amargura en las familias. Hay una plaga de amargura en los niños, incluso ya hay niños amargados. Entonces, la amargura finalmente es el anhelo con fuerza de cosas que no se obtuvieron cuando yo quise, como yo quise, en donde quise, ¿verdad? Y pues no. Y entonces hay mujeres que quieren un hijo, pero no lo tienen. Hay mujeres que quieren un esposo, pero no lo tienen, o hombres que quieren una esposa, pero no la tienen. Hay familias que quieren un cierto ingreso, pero no lo tienen. Hay personas que quieren un nivel de fama, pero no lo tienen. Hay personas que quieren un nivel de aceptación, pero no lo tienen. Hay personas que quieren ver que sus hijos, ¿verdad? Tengan otro camino del que ahora tienen, pero no sucede. ¿Sí? Entonces eso nos amarga. Nos amarga porque lo deseamos más que a Dios mismo. Y entonces eso no es amor. Eso no es amor conforme la voluntad de Dios. No nos estamos desprendiendo de algo que necesitamos desprendernos para que con toda libertad podamos hacer el sacrificio que Dios nos pide al momento de ejercer el amor verdadero. Y entonces viene la amargura, y con la amargura viene la ansiedad. Entonces, hermano, créele a Dios, pero ama a Dios y al prójimo, no con un aspecto solo conceptual, sí, ya entendí, sí, ya aprendí, sí, sino que ponte a analizar tu vida, qué cosa en realidad amas más que a Dios, porque sí hay, si te analizas, sí lo vas a encontrar. Y probablemente si no has obtenido eso, estés en una cárcel de amargura
que te impide desarrollar esa confianza, ese amor en Dios, y por lo tanto te va a generar más ansiedad. Muy bien, creerle a Dios, dijimos, amar a Dios y al prójimo. Tercero, tener esperanza. Vamos al Salmo 27. Versículo 14. Muy bien, dice así esta palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen? Salmo 27, versículo 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Qué pasa cuando verdaderamente no obtenemos algo que deseamos? Y pasa el tiempo y empieza la crisis existencial de que no se nos ha hecho algo. En lugar de tener amargura, lo que hablábamos hace un momento, lo que tenemos que tener es esperanza. ¿Sí? Esa es la respuesta sana, la esperanza de aquello que no hemos obtenido y que lo deseamos y que no deberíamos de amar más que a Dios, pero cuando no lo obtenemos, en lugar de amargarnos y de obsesionarnos con eso, lo que debemos de hacer es tener esperanza. Y abundan las historias, ¿verdad? Mucha gente que, es que yo ya he orado y no pasa nada, es que yo ya he orado y no viene lo que yo le pedí a Dios, es que ya había orado y mi casa sigue siendo un caos, es que yo ya he orado y mis hijos andan por otros caminos. Pues bueno, lo que Dios te dice es, ten esperanza, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate y espera. Espera, ten esperanza. ¿En quién confías? En el Señor. No te amargues. Yo estoy primero antes que todo lo demás. Ponme atención a mí antes que a todo lo demás. Espera en mí. Aliéntate. Aguarda. Lo demás vendrá. Si es mi voluntad. Lo demás vendrá en el tiempo que haya fijado. Lo demás vendrá de acuerdo con las circunstancias que yo haya puesto como propósito. Y si no, no te amargues, sigue poniendo tu atención en mí. Aguarda a mí. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en mí. El sustituto sano de la amargura es la esperanza en el Señor. La esperanza de que Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él sabe cuándo nos lo va a dar y Él sabe aquello que carecemos y Él sabe nuestros padecimientos y Él sabe nuestras angustias y Él sabe nuestras ansiedades y por lo tanto nuestras ansiedades quedan sobre Él y descansamos. Contrariamente a la amargura, que la amargura es el coraje interno, la frustración, el berrinche de no lo obtuve y malas caras a todos, ¿verdad? Malas contestaciones a todos y no me importa porque yo sufrí, porque no se me concedió, ¿verdad? No, eso no es sano, eso es tóxico. Lo sano es tener esperanza, saber aguardar, saber esperar, esforzarnos en Dios, que Dios sea nuestra atención, aún aunque deseemos que haya otras cosas. Pero lo malo es que no estamos acostumbrados a esperar en la esperanza de Dios. Estamos acostumbrados a la cultura del taco y del hot dog, ¿verdad? Que son rápidos. Pido mi orden y me la tienen de volada. Y si no me la tienen rápido, voy y me quejo y pongo gorro y lo obtengo. Rápido. Esa es la cultura a la que estamos acostumbrados. No a guardar, no a esperar, no a esforzarnos, no a alentarnos. Esa no es la cultura ya ahorita dominante. Es la cultura de la comida rápida.
Y peor aún, cuando luego vemos, esta es la gran crisis así de muchos creyentes, vemos que los pecadores prosperan. Y la comadre sultana, ¿verdad?, que practica brujería y que lee cartas del tarot y juega lotería, ¿verdad?, y pues no, hombre, ya compró su camioneta. Y yo aquí, esforzándome en Jehová. Y así ya está lo así, aguardando a Jehová. Y empieza, ¿verdad?, ese proceso negativo, ¿verdad?, en nuestras vidas, que es carga hacia nosotros y se junta con esta ansiedad, ¿verdad?, de la cual hablamos. Entonces, pero no ponga, hermano, hermana, atención en los que prosperan y menos en los que prosperan en base a pecado. Vayamos hablando de esto, ahí cerquita el Salmo 37, versículo 7. Vean lo que dice. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres con motivo del que prospera en base al pecado. No te aflijas por aquel que prospera en base a contactos. No te aflijas por aquel que prospera en base a tranzas y movidas. No te aflijas por aquel que prospera, salud, por aquel que prospera por ahí hacer cosas que no se deben, brujerías y hechicerías. No, hombre, es que está buenísima. Y así dicen las personas, ¿no? O sea, yo fui y consulté con doña Carmen, ¿verdad? ¿Sí? Y mi trabajo, pero mira, así. Ay, no te aflijas por esas personas. Dice ahí la palabra de Dios, guarda silencio ante Jehová, que Jehová está preparando la respuesta, pero guarda silencio delante de Jehová, no te presentes con el berrinche, ¿verdad? Señor, es que no me has dado, es que no me has concedido, es que mira. O sea, podemos descargarnos delante de Dios, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar, porque el Señor entiende todo, pero no con esa amargura, ¿verdad? Sí, esa amargura, ¿verdad?, de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí, con amargura es que, Señor, ¿verdad? Sí, no me has dado, no me has contestado. Entonces, la esperanza va a nutrir la fe y va a nutrir también el amor. Y si tenemos fe, le creemos a Dios, amor y esperanza, nuestra batalla contra la ansiedad va a tener los elementos necesarios para entonces echar nuestra ansiedad en Él, ¿sí?, y seguir nuestro camino. Fe, precisamente fe, esperanza, amor, ¿verdad? Algo muy, muy importante para reducir nuestra ansiedad en este tiempo. Número 4, la oración, orar. Ya recorrimos creerle a Dios, fe, amar a Dios y al prójimo, tener esperanza, orar. La oración es el patito feo de la iglesia. Sí. La oración es aquella que brilla por su ausencia. Sí. La oración es aquella área anémica, desnutrida de nuestra vida espiritual. ¿Sí? La oración es la medicina que sabe feo y que no queremos tomarla, ¿verdad? Sin embargo, la oración es también un pilar esencial para reducir la ansiedad y echar nuestra ansiedad en Él.
La oración, si bien nos va, está convertida solamente en listas de deseos. Y olvidamos y ponemos de lado la alabanza en la oración, ponemos de lado la acción de gracias en la oración, ponemos de lado el gozo y el disfrute de la presencia de Dios en la oración y nos concentramos en el aspecto de las peticiones. ¿Sí? Que no es malo en esencia, pero pues bueno, tenemos que equilibrar las cosas, ¿sí? Entonces, es importante que nuestra vida espiritual esté más nutrida de oración. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Porque, ¿qué significa cuando dice velando en ella? Es como la función del velador, ¿verdad? Que está despierto, que está al pendiente, que no se le pasan las cosas, el vigilante, ¿verdad? que está observando constantemente. Entonces, nuestra actitud en la oración debe ser así. No que no durmamos en la noche, no, sino que nuestro tiempo efectivo lo tengamos razonablemente ocupado en orar. O si estoy en la cocina, mi mente hablando con el Señor. Tenga también la oración, hermanos, no nomás es el espacio que designamos así 15 minutos, ¿verdad? Y hincado en la cama, ¿verdad? Qué padre, sí, está muy bien. Pero la oración también es, voy en el súper y puedo estar hablándole al Señor. Estoy haciendo de comer y estoy hablando con el Señor. Estoy haciendo alguna quehacer, ¿verdad? De la casa, lo que sea, manejando y estoy hablando con el Señor. ¿Sí? O sea, entonces, esa también es velar en oración y dice con acción de gracias. Siempre la oración debe empezar con acción de gracias. No es muy recomendable presentarse delante de Dios y directo la lista, ¿verdad?, del pliego petitorio. Bueno, pues imagínese cómo se sentiría usted, ¿verdad? Como padre. Aquí está. Aquí te dejo. Esto necesito. Adiós. Pues no, ¿verdad? ¿Cómo sería esa reacción, verdad? Pues no, tenemos que también tener acción de gracias en la oración. Porque la oración es el medio, es el espacio donde con efectividad vamos a aplicar muchos de los puntos que ahorita dijimos. Se va a ejercitar nuestra fe, se va a ejercitar nuestro amor, se va a ejercitar nuestra esperanza. Es en la oración donde es el espacio específico para que el descanso actúe, para que la gracia de Dios actúe, para que la gracia de Dios se manifieste con mayor intensidad, para que aquella ansiedad que nos agobia la podamos dejar en manos de Dios. Si los tiempos de oración son pobres, entonces nuestra capacidad de enfrentar una problemática también va a ser pobre. Y nuestra capacidad de enfrentar la ansiedad de lo que hablamos, pues también va a ser pobre. Pretextos para no orar, pues bueno, sabemos que hay muchos, hemos oído muchos variados, ¿verdad? No tengo tiempo, me duerme, no me salen las palabras, ¿verdad? Me da sueño, muchas cosas por el estilo. Pero
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo consumimos viendo noticias en la televisión, por ejemplo? Y yo en aquel estudio que les comento mencionaba el ejemplo, el noticiero de Multimedios. De 8 a 10, creo, ¿verdad? Luego de 12 a 3 y luego de 7 a 10. Son 3, 6, como 8 horas ahí ya, si los juntas. 8 horas viste las noticias de Multimedios Televisión. ¿Cuánto tiempo oraste? Ese día que viste 8 horas de televisión. No, pues que 15 minutos en la mañana. Bueno, 8 horas contra 15 minutos. Pues yo creo que no necesitamos analizar demasiado para saber cuál es el resultado. O bien las redes sociales, la tablet, el celular. En una tarde de 3 horas que te la pasaste con el celular contra 15 minutos o menos, ¿verdad? Porque muchos ni llegan a 15 minutos. ¿Cuál va a ser entonces el resultado? ¿Sí? Pero la gloria de Dios no está en el noticiero. La gloria de Dios no está con el arquitecto Benavides o María Julia. La gloria no está en la casa de los famosos, en las redes sociales, en el Facebook y el TikTok. Ahí no habrá gloria de Dios, gloria a Dios. Si acaso, si bien te va, te toparás con algún videíto cristiano, ¿verdad? Que 1 entre 1000. Pues no, la gloria de Dios está buscando a Dios, en la oración. Porque no podemos pretender ver la gloria de Dios en nuestra vida si tenemos este régimen alimenticio espiritual tan desordenado. Y es como cuando en lo físico nos alimentamos de puro taco y hamburguesa, ¿verdad? Y hot dog y lonches y cosas así. Pues no podemos llevar una dieta exclusivamente así de eso o sobrepasado. Entonces es lo mismo acá. Con una dieta espiritual tan pobre no vamos a poder disfrutar de la gloria de Dios y por lo tanto nuestra ansiedad va a ser grande. Porque aparte nos vamos a enterar que ya están los narcos, que subieron los impuestos, que se espera que el próximo año sea el doble del calor, que el próximo año sea el doble de desempleo, que el próximo año sea doble de hambruna, que la delincuencia, y que mataron a un viejito, y que mataron, al otro lo asaltaron, y al otro le dieron una golpiza, ¿verdad? Imagínense, todo eso se va a llenar. Y no digo que no se informe, pero vea las proporciones de lo que hace para Dios como orar y lo que hace en su actividad, en su hogar, de forma cotidiana. Entonces, haciendo el recuento, el recuento, creerle a Dios, amar a Dios y al prójimo, tener esperanza, orar, y el final, por último, que va acompañado de orar, es avivamiento. Acompáñenme por último a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que conocemos? Precisamente lo que la palabra dice, ¿verdad? Lo que la palabra nos enseña, que hemos sido rescatados por precio de sangre por el Señor Jesús, que el Espíritu Santo está en nosotros, que Dios, podemos tener acceso libre a Dios con nuestra oración, que somos hijos de Dios, y estas herramientas debieran de ser útiles para vivir una vida con menos ansiedad. Eso es lo que se llama la unción.
Cuando dice ahí el apóstol la unción, es que cuando creímos en Jesucristo y declaramos y lo recibimos como Señor de nuestra vida y Salvador también de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a residir en nosotros y estamos ungidos por el Espíritu Santo. Entonces usted y yo ya tenemos una unción, que esa unción la tenemos que avivar, la tenemos que alimentar, le tenemos que echar aire. Hay un pasaje en 2 de Timoteo 1:6, si quieren lo busquen, que dice: el fuego, aviva el fuego del don que está en ti, avívalo. Así como el carbón, ¿verdad?, en la carne. Así que hacemos muchas veces carne asada y échale aire, ¿verdad? Pues avívalo, ¿verdad? ¿Sí? Que el Espíritu Santo en tu vida desborde, ¿verdad? Alimenta, nútrelo, estimúlalo, como el aire, ¿verdad?, que nutre precisamente al fuego. Hay un pasaje que en Efesios 5:14 que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, avivamiento. Avivamiento, entonces, ahorita venimos a la iglesia, es parte de avivamiento. Oramos, es parte de avivamiento. Si tiene una actividad entre semana como reunirse en un estudio bíblico o en una célula, es avivamiento. Si tiene sus lecturas bíblicas cada día, es avivamiento, ¿verdad? O sea, entonces todo eso contribuye a estimular nuestras herramientas contra la ansiedad. ¿Sí? Y de esta manera entonces podemos echar toda nuestra ansiedad o preocupación en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, según su palabra. Entonces el resumen: creerle a Dios, cultivar el amor a Dios y al prójimo, esperar en Dios o tener esperanza en Él, orar y avivarse. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, el día de hoy, una palabra que nos encamina hacia reducir nuestra ansiedad. Un cristiano no tiene que padecer de ansiedad, de preocupaciones excesivas. Claro que la vida es la vida, ¿verdad? Sabemos, y el ser humano es el ser humano y a veces nos preocupamos, pero que eso no nos lleve al desgaste, no nos lleve a la amargura, ¿verdad? Que tengamos nuestra confianza muy bien puesta en el Señor y que hallemos paz en su palabra. Acompáñenme para orar, vamos a ponernos de pie. Muy bien, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias, Señor, en nuestra vida. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta edificación, Señor, de esta palabra que escuchamos el día de hoy. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, porque pusiste en ellos tanto el querer como el hacer. Porque tú, Señor, tuviste un propósito para cada uno de ellos de estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque han escogido la buena parte, Señor, la cual no les será quitada, Señor, como el pasaje de Marta y María. Gracias, Señor, porque están aquí, Señor, para buscar tu rostro, para bendecirte, Señor, porque desean aprender de ti, desean tener las herramientas espirituales, Señor, para tener menos ansiedad, menos preocupación, Señor. La vida es difícil, Señor, y más en un mundo caído, lleno de perversión, Señor, lleno de maldad, Señor, lleno de cosas que a ti no te agradan, Señor, llena de constantes violaciones y blasfemias contra tu palabra, Señor, y contra ti mismo, Señor. Y Padre, no es fácil, Señor, vivir en este mundo, Señor, pero tú, Señor, tenemos puesta nuestra esperanza en ti. Tenemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Creemos que tu palabra es verdad. Creemos que tú, Señor, nos vas a sostener. Creemos que tú, Señor, nos vas a guardar en el hueco de tu mano. Creemos que tú, Señor, nos vas a dar, Señor, esa lucidez, ese entendimiento, Señor, para ir avanzando y distinguir, Señor, lo bueno y lo malo, Señor, en este mundo, Señor.
Gracias, Padre, te damos, Señor. Y aquí, Padre, pongo delante de ti, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ore en este momento a Dios, hermano, hermana, y ponga, Señor, hermano, hermana, su ansiedad en manos del Señor. Empiece a poner en práctica este mensaje ahí con los ojos cerrados, usted en lo íntimo con el Señor. Dígale al Señor: Señor, pongo delante de ti mis preocupaciones, pongo delante de ti mi ansiedad, pongo delante de ti aquello que no he recibido todavía en oración. Pongo delante de ti, Señor, todo aquello que me puede provocar amargura. Líbrame de toda amargura, Señor. Ore a Dios y dígale, preséntese con humildad y dele gracias por lo que ha recibido de Él. Dele gracias por lo que Él le ha revelado en la Escritura o en la iglesia o en un estudio bíblico. Dele gracias por todo lo que Él es. Bendígalo y glorifique el nombre de Dios. En el nombre de Cristo, sí, hágalo, Señor, hágalo ahí y en lo íntimo de su propia mente. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque aquí mis hermanos, Señor, están, Señor, manifestando, Señor, poner delante de ti toda circunstancia que genera preocupación y genera ansiedad. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque a pesar de nuestra negligencia, porque somos negligentes, Señor, a pesar de nuestros descuidos, Señor, a pesar de que somos de fácil distracción en otra cosa, a pesar de que también nos dejamos llevar por la inercia, Señor, y vamos y seguimos un cauce, Señor, de rutina, Señor, en nuestra vida y no nos salimos de ahí para orar. A pesar de todo eso, tú eres bueno. A pesar de todo eso, eres misericordioso. A pesar de todo eso, te vuelves a detener y nos vuelves a enseñar por dónde debemos andar, por dónde debemos de caminar. Gracias, Padre, en este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.